Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Burkina Faso, un nuevo capítulo de sufrimiento para los cristianos. El asesinato de 2 scouts y la expulsión de cristianos en el noroeste del país. Terroristas han obligado a la población cristiana de Debe en Burkina Faso a abandonar su pueblo. Previamente mataron a tiros en la iglesia del pueblo a 2 scouts que habían desafiado sus órdenes. De ello ha informado el obispo Prosper B. Cay en una visita a la sede internacional de la Fundación Pontificia ACN. A mediados de octubre, unos terroristas impusieron a los cristianos de Debe, un pueblo del noroeste de Burkina Faso, un ultimátum de 72 horas para que abandonaran su aldea. Nunca antes había sucedido algo así. Hasta entonces, siempre se había expulsado a todo el pueblo y no solo a los seguidores de una religión concreta, ha explicado el obispo Cay de la diócesis de Dogu. Durante casi una década, Burkina Faso ha sido objeto de actos de terrorismo vinculados al yihadismo. Los atentados terroristas que comenzaron en el norte del país y ahora son más frecuentes en unas regiones que en otras, afectan a todas las provincias del país. Según el obispo Cay, los terroristas conocidos en Burkina Faso como Hommes armés no identifiés, hombres armados no identificados, ejercen una influencia decisiva en la vida cotidiana de los habitantes de algunos pueblos. Así, por ejemplo, obligan a los hombres a llevar pantalones largos hasta por encima de los tobillos y a las mujeres a llevar vestidos largos y el velo. La población vive de acuerdo con las normas impuestas por los terroristas por miedo a los castigos, entre los que está incluso la ejecución. Según el obispo Cay, los terroristas de Debe han prohibido todo contacto con la ciudad de Tougan, situada a 45 kilómetros de distancia, donde se encuentra una base del ejército burkinés. Sin embargo, con el comienzo del curso escolar, los niños de Debe tenían que ir a Tougan, ya que las escuelas del pueblo habían sido cerradas por los terroristas. Bajo la protección de un convoy militar, unos jóvenes los acompañaron hasta allí, pero a la vuelta, 2 de esos jóvenes, unos scouts de Debe, regresaron solos y sin hacer un rodeo para evitar los ejes controlados por los terroristas. Fueron descubiertos y detenidos por los grupos armados. Los condujeron de vuelta a su pueblo y los ordenaron abrir la iglesia. Allí uno de los jóvenes fue tiroteado delante del altar y el otro delante de la imagen de la Virgen, ha relatado consternado el obispo Cay. Según el prelado, el motivo del asesinato de los jóvenes fue, en primer lugar, su desobediencia a las órdenes de los terroristas, que habían prohibido desplazarse a Tougan, y, en segundo lugar, su pertenencia a los scouts, que habían proseguido con sus actividades en el pueblo a pesar de estar prohibido, lo que les daba la apariencia de ser cercanos a los voluntarios para la defensa de la patria. Estos últimos son un grupo creado por el gobierno burkinés para apoyar al ejército y a la policía en la lucha contra los terroristas. Debido a la profanación de la iglesia ocasionada por el asesinato de ambos jóvenes, la hemos cerrado y trasladado el Santísimo Sacramento a otro lugar hasta que se pudiera celebrar una misa de desagravio, ha explicado el obispo Cay. Al parecer, esta medida disgustó a los terroristas y las consecuencias no se hicieron esperar. El obispo reproduce el testimonio de una mujer cristiana que ha huido de Debe. 3 semanas después del asesinato de ambos jóvenes, unos hombres armados nos ordenaron que rezáramos en la iglesia, aunque estaba profanada. Nosotros nos negamos, y ese fue el motivo de nuestra expulsión del pueblo. Muchas aldeas de Burkina Faso están actualmente vacías debido a las expulsiones por los terroristas. Como informa el obispo Cay, los desplazados vagan por las calles con sus pertenencias en busca de un lugar donde alojarse. Hay cientos de miles de ellos en las diócesis de Dogu, lo cual ha repercutido enormemente en la vida de la iglesia.
El Estado hace todo lo que puede para erradicar el mal y expulsar el terrorismo. Sin embargo, nosotros sabemos que la solución no puede ser solo militar. Damos sinceramente las gracias a todos los benefactores de ACN que nos apoyan y nos permiten aliviar el sufrimiento de la población en esta difícil situación, ha declarado el obispo Cay. Pedimos oraciones e imploramos al Señor que conceda la paz a Burkina Faso, a la subregión de África Occidental y al mundo entero. Venezuela. El pueblo tiene hambre de Dios. 10 años después de su creación, la urbanización Hugo Chávez tendrá iglesia parroquial. Ciudad Chávez es un barrio en el municipio venezolano de Vargas, en la diócesis de La Guaira, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Maiquetía. La urbanización se levantó en 2013 como parte de los proyectos del programa social del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se construyeron cerca de 6.000 apartamentos para más de 20.000 habitantes, dentro del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela. Aunque la ciudad fue pensada como una nueva No Guajuta, un lugar sin Dios, 10 años después de su creación se inaugurará la primera iglesia. El gobierno venezolano ha hecho más de 35 grandes urbanismos populares de este tipo en el país, pero Ciudad Chávez es el primero que va a contar con una iglesia parroquial. En esta urbanización no iba a estar presente Cristo, se pensó así. 10 años después, Dios va a estar encarnado y viviendo entre nosotros, asegura el obispo salesiano de La Guaira desde 2014, Monseñor Raúl Biort, en una entrevista con la Fundación ACN. En un país donde ha habido mucha tensión por parte del gobierno con la iglesia, no han faltado dificultades. Algunos pueden reprochar que hayamos hecho un proyecto que incluye el apoyo del gobierno, pero la comunidad lleva 10 años celebrando la misa en las calles al aire libre. La gente del lugar quería tener un templo donde reunirse. Yo, como obispo, ante todo soy pastor, y 20.000 almas no pueden quedarse sin alimento espiritual, explica Monseñor Biort a ACN, una de las organizaciones que ha apoyado la construcción. La iglesia parroquial, que está dedicada a San Óscar Arnulfo Romero, obispo salvadoreño mártir, será también santuario diocesano, dedicado al beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Reliquias de ambos se depositarán en el altar. Siguiendo el ejemplo de estos dos testimonios de dedicación y servicio a los más necesitados y abandonados de la sociedad, la nueva parroquia dispondrá en la parte posterior de un comedor social y un centro de formación para crear comunidad. Una idea que el obispo considera muy importante en un país como Venezuela, donde hay tanta división social comunitaria. El proyecto de Ciudad Chávez se ha logrado gracias a los importantes apoyos del gobierno nacional y regional, de benefactores privados, fundaciones como ACN y de la comunidad local, pues nada hubiera sido posible sin la implicación de los habitantes de la urbanización que deseaban mucho este templo. Es la primera iglesia parroquial construida en Venezuela en los urbanismos sociales gubernamentales. Está pensada como una edificación sólida que dure en el tiempo, pero también que ayude a la devoción popular y a la oración. Dedicada a Dios y construida por amor y con amor. Puede resultar paradójico construir un templo en un país tan dañado por la crisis económica, pero el obispo explica: la iglesia, el templo, es un lugar muy importante para nosotros los venezolanos. Es un lugar de reunión y encuentro comunitario. En un mundo secularizado como el de Occidente, puede ser difícil que lo entiendan, pero aquí la gente necesita de este lugar de oración para fortalecer la fe y la esperanza. Además, el número de fieles está creciendo. El pueblo tiene hambre de Dios, afirmó. ACN apoya a los cristianos de Tierra Santa. La Fundación Pontificia ACN ha asignado un paquete de ayuda de 190.000 euros al apoyo de los cristianos de Tierra Santa durante la crisis actual.
Esta ayuda va destinada a los cristianos necesitados de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, así como a los trabajadores cristianos, migrantes y solicitantes de asilo internacional en Israel. En la Franja de Gaza viven unos 1000 cristianos, la mayoría de los cuales se refugian actualmente en la Parroquia Católica de la Sagrada Familia y en la Iglesia Greco-Ortodoxa de San Porfirio. Cientos de familias sobreviven hacinadas en los recintos de dichas iglesias, donde reina una grave escasez de alimentos, medicinas y agua. ACN está apoyando una iniciativa del Patriarcado Latino de Jerusalén, PLJ, para garantizar un suministro constante de artículos de primera necesidad, kits de higiene, medicamentos, alimentos y combustible a las comunidades cristianas aisladas en la Franja de Gaza. Aunque el conflicto se concentra en la Franja de Gaza, también está afectando gravemente a los cristianos de Cisjordania y Jerusalén Este. En Cisjordania viven unos 37.000 cristianos palestinos y otros 10.000 residen en Jerusalén Este. Los cristianos de la región dependen en gran medida del sector turístico como fuente de trabajo. Al haberse cortado la mayor parte del flujo de peregrinos y turistas, muchos cristianos locales han perdido su principal fuente de ingresos, mientras que otros no pueden desplazarse para trabajar debido al cierre de los puestos de control y demás restricciones. ACN colabora con el PLJ para proporcionar ayuda de emergencia a estas comunidades cristianas de Cisjordania y Jerusalén Este. La ayuda consiste principalmente en apoyo médico, cupones de alimentos y dinero para pagar el alquiler y demás servicios básicos como el agua y la electricidad. En septiembre de 2021, el PLJ creó el Vicariato para Migrantes y Solicitantes de Asilo, BMSA, para atender a los 100.000 inmigrantes y solicitantes de asilo católicos residentes en Israel. Estos inmigrantes se encuentran en diversas situaciones jurídicas y muchos ejercen trabajos de mano de obra barata. Cientos de inmigrantes cristianos que trabajaban en las zonas que rodean la Franja de Gaza se han visto obligados a huir y buscar refugio en albergues temporales de Jerusalén Este, principalmente en conventos, casas de huéspedes cristianas y otras instalaciones de la iglesia. Otros se han refugiado en iglesias de otras partes de Israel, como Tel Aviv. ACN está colaborando con el VMAS para ayudar a proporcionar alojamiento, asistencia sanitaria y otros servicios esenciales a los inmigrantes cristianos desplazados por el conflicto que viven en Israel. El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha manifestado su gratitud hacia ACN por su continua colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén y por el apoyo prestado a los cristianos de Tierra Santa en estos momentos de crisis. Gracias por su ayuda y solidaridad con el Patriarcado Latino de Jerusalén. Por favor, sigan rezando por nuestra pequeña comunidad cristiana que ofrece un testimonio inquebrantable de fe y esperanza. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.